Alfredo, muchísimas gracias por tu presencia hoy en el foro, en esta plenaria, que es nuestra tercera plenaria del año. Con especial interés estamos haciendo y abriendo este espacio para conversar de temas muy importantes que nos acogen hoy en día, como la reforma laboral, la reforma pensional, la reforma de la salud. Y encontramos en este espacio un momento especial para que compartamos con una comunidad como la tuya, Alfredo, qué está pasando más que con la reforma, qué podría pasar a nivel del impacto de los empresarios. Tú representas una comunidad muy importante, Alfredo, en ACOPI para todos y cada uno de los empresarios de este país. Sabemos que más del 90% del tejido empresarial de Colombia son pequeñas y medianas empresas representadas a través de ACOPI, y nosotros desde el foro hemos venido trabajando en articular con las diferentes comunidades empresariales esfuerzos para que entre todos podamos trabajar de frente con la evaluación de los impactos que pueda tener este momento de país y este momento de todas las reformas. Así que un saludo especial para todos nuestros afiliados, pero especialmente para Alfredo y sus acompañantes. Y me permito leer un poco la hoja de vida de Alfredo con mi saludo especial, que ya lo había hecho, y agradecerle nuevamente, Alfredo, tu presencia en el foro. Alfredo Castellanos Cruz es administrador y especialista en gerencia de PYME, con más de 40 años de experiencia en la dirección de empresas de logística para el comercio internacional. Actualmente es gerente de Pasar Express, compañía con amplio reconocimiento como operador de servicio de transporte expreso internacional de carga aérea, paquetes y documentos y entregas de última milla para plataformas de comercio electrónico. Su capacidad de gestión le ha permitido proyectar su acción en diferentes roles de liderazgo, tales como la Junta Directiva de CLADEC, Conferencia de Compañías Express para América Latina y la presidencia de ACOPI, por supuesto, para Bogotá y Cundinamarca, entidad donde se ha caracterizado como defensor de la producción y el empleo nacionales, y asimismo ha sido invitado en diversos eventos gremiales y la Facultad de Administración de la USTA, Tunja, EAN, UNAP y otras universidades del país. Alfredo, con mi gratitud y la gratitud de toda nuestra comunidad, te doy la palabra y yo me quedo acá escuchándote y compartiendo un poco la visión que tienes tú o que tienen ustedes desde ACOPI para evaluar el impacto que tendría la reforma laboral, tema que nos preocupa a todos los empresarios de este país. Muy buenos días para todos. Es un placer estar aquí compartiendo con ustedes. Les agradecemos mucho la invitación y me place mucho encontrar a paisanos y hasta mi socio aquí. Es una grata sorpresa, muy amables por la invitación, nos sentimos realmente muy honrados. Estamos aquí con Alejandra Osorio, que es nuestra directora ejecutiva, pero nos acompañan dos empresarios muy importantes de Bogotá también, que es uno Francisco Montoya, empresario de las autopartes, presidente o socio de Yasaki Siemel, y Germán Rodríguez, que es empresario de la industria del caucho, y ellos dos son miembros de junta directiva y son el soporte de la seccional de Bogotá, Cundinamarca. Está también Camilo Pelayo, que es el encargado de prensa. Muchísimas gracias. Bueno, yo no soy abogado, o sea que yo no voy a hacer un análisis jurídico de la reforma, del proyecto de reforma laboral. Vengo a hablar más como empresario y como ciudadano. No hago parte del coro que está aplaudiendo al gobierno, ni hago parte del coro que está buscándole la zancadilla al gobierno. Hemos adoptado en nuestro gremio una posición totalmente independiente de cualquier gobierno. Vamos a hacer esta presentación, que como les digo, no es un análisis jurídico, sino más el sentimiento de uno como empresario frente a una reforma que, si bien es cierto, pensamos que es necesaria, debe no convertirse en lo que nosotros estamos sintiendo ahorita, una amenaza para la pequeña, mediana y mediana empresa. Por favor. ¿Con cuál paso? Con el de abajo. Bueno, entonces la agenda que traigo es, vamos a ver objetivos,
les vamos a presentar qué es ACOPI, vamos a mirar unas consideraciones preliminares, unos aspectos de la reforma que se apoyan, otros que consideramos que ya están en la práctica, pero que los están metiendo en la reforma, y otros aspectos que realmente consideramos una amenaza grave. Y por último, pues unas conclusiones. Primero, repito, muchas gracias por la invitación, estamos muy complacidos de estar acá. El objeto de esta presentación es presentarles las preocupaciones que nos genera el proyecto y queremos aportar un granito de arena en la discusión de esta reforma, que es muy importante para las empresas, que es muy importante para los empleados y es muy importante para la economía, para el país. No es cualquier reforma lo que se está discutiendo en este momento. Y también la necesidad de el trabajo asociativo que nosotros en ACOPI vemos, trabajamos por los problemas transversales que afectan a la pequeña y a la mediana empresa, y la invitación es a que los miembros del Foro de Presidentes se afilien a nuestra organización y contribuyan a la defensa de las pequeñas y las medianas empresas. ¿Qué es ACOPI? ACOPI pues es la asociación de las micro, pequeñas y medianas empresas. Lo que pasa es que en Bogotá nosotros estamos más por la pequeña y la mediana empresa que por la micro. ¿Por qué? Porque resulta que para las microempresas hay políticas en todos los gobiernos, políticas que generalmente no causan ningún impacto positivo, pero las hay. Son equivocadas o mal ejecutadas, pero hay políticas para la pequeña y la mediana empresa. Y para las grandes empresas pues hay facilidades. Y la pequeña y la mediana empresa siempre está huérfana en todos los gobiernos. Y en este tampoco fue el cambio que esperaban algunos. Nosotros en ACOPI Bogotá, con Germán y con Francisco y los demás miembros de la Junta, en la que están representadas diferentes sectores de la economía. Nosotros tenemos la industria del plástico, tenemos la industria química, tenemos las autopartes, la industria del caucho, y en general tenemos varios sectores de la economía, y todos estamos identificados con un postulado principal. Y casi en solitario venimos trabajando desde hace ya van a ser 10 años por la defensa de la producción nacional y el empleo de los colombianos, tan golpeado en estos últimos 30 años. Nosotros hemos visto que hay un proceso de desindustrialización en el país y vemos cómo todas las políticas gubernamentales, no de un gobierno, sino de todos estos gobiernos en los últimos 30 años, han tomado medidas que han generado que el proceso industrial o el aporte de la industria manufacturera en la economía colombiana, en el PIB, pasara del 20 y pico %, hoy está en menos del 10%. Y esa es una de las grandes causas de los males que aquejan a nuestro país. El desempleo, por ejemplo, es producto de esa desindustrialización. Nosotros hemos tomado, repito, como postulado la defensa de la producción nacional. Nosotros, como dije al principio, somos un gremio independiente. No defendemos a ningún gobierno, ni atacamos per se a ningún gobierno, pero sí nos pronunciamos, sí criticamos y sí apoyamos algunas acciones de gobierno que consideremos que están impactando negativamente el desarrollo de nuestras empresas. Así como criticamos, también apoyamos ciertas medidas del gobierno, porque ningún gobierno tiene todo malo, entonces nosotros apoyamos algunas ideas. Pero somos muy independientes, hacemos estudios, producimos documentos críticos y en ocasiones, ¿por qué no decirlo?, nos han generado bastantes problemas porque quedamos solos.
lamentablemente, infortunadamente en Colombia, los gremios se han convertido en voceros y cajas de aplauso para los gobiernos. ¿Y por qué razón? Porque viven, como Colombia tiene una un bajo nivel de asociatividad, los empresarios no nos unimos, los gremios somos todos muy débiles, entonces viven de los contratos que le da el gobierno y se convierten en empresas de consultoría, y entonces eso les impide tener una independencia y criticar a los gobiernos. Es muy rara la vez que un gremio se enfrenta fuertemente contra ese. El problema tiene que ser muy grande para que se enfrente, si no lo que se la pasa es apoyando políticas. Entonces nosotros nos hemos opuesto a eso y nos ha costado. Nosotros trabajamos por resolver problemas transversales que se le presenten a las pequeñas y a las medianas empresas, y vemos en la asociatividad, vemos en el trabajo gremial una herramienta para trabajar el entorno, para mejorar el entorno en que se desarrollan los negocios de las pymes. Las pequeñas y medianas empresas, junto con la micro, la micro, la pequeña y la mediana empresa generan más del 80% del empleo formal en el país. Nosotros consideramos que sí es necesario hacer una reforma a un código que lleva muchos años, para que la norma juegue más con la realidad. De manera, lo que no estamos de acuerdo es en el alcance y la forma como la están planteando, pero nosotros sí consideramos que debe haber una reforma laboral. Nosotros consideramos que empleados razonablemente bien pagados pues generan beneficio para la empresa, tienen mayor compromiso, dinamizan la economía, le trae bien, lo que pasa es que se están planteando unas cosas totalmente desbordadas que hacen perder competitividad a las compañías. O sea, esto no es una posición, como lo he escuchado a veces en algunos, no en todos los sindicalistas, pero ven a algunos sindicalistas, pocos por cierto, pero algunos ven a las empresas como el enemigo, o nos ven a los empresarios como los tacaños, y esa no es la posición de los empresarios. Nosotros queremos que ellos ganen más, nosotros queremos que ellos estén mejor. Lo que pasa es que tiene que ser gradual y de acuerdo con la realidad, porque si no las empresas vamos a perder competitividad, el país pierde competitividad. Hoy, cuando Colombia está compitiendo en la escena mundial, cuando tenemos los tratados de libre comercio que le quitan, ¿sí?, el trabajo a los colombianos, cuando las empresas colombianas no pueden competir en su propio mercado aquí en Colombia con los productos extranjeros que han sido producidos con subsidio, pues mal podría irnos si nosotros elevamos los costos laborales de una manera desbordada. Entonces no es una posición de tacañez, no es una posición de mezquindad, es una posición de racionalidad y es una posición de mirar el entorno en que debe jugar el empresariado colombiano para competir en el mercado nacional y en el mundial. Nosotros desde ACOPI somos defensores trabajamos, promovemos que los empresarios cumplamos todos las normas laborales y las normas legales que rigen o controlan o regulan cada actividad. Nosotros, por ejemplo, no estamos de acuerdo con esas mal llamadas plataformas tecnológicas que están diciendo, ¿sí?, que les saquen o están pidiendo que les saquen una norma especial para ellos para no pagar las prestaciones sociales a sus trabajadores. Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Nosotros estamos de acuerdo con que la cancha esté nivelada para todo el mundo y que todas las empresas, ¿sí?, o sea, todos en la cama o todos en el suelo, o nadie paga prestaciones o paga. Yo les pongo un ejemplo, yo soy empresario de la logística y la competencia que nos hacen las empresas ilegales o mal llamadas plataformas
que dicen que tener mucha tecnología, pero hay empresas que tienen, nosotros también tenemos tecnología y hay muchas empresas inclusive internacionales de primer orden mundial que tienen alta tecnología, pero pagan aquí en Colombia sus obligaciones laborales y cumplen con todas las normas. Estos señores vienen acá y con el cuento de que es que son aliados, con el cuento de que es que son socios de negocio, ¿sí? Y no les pagan las prestaciones a los señores que van en bicicleta a entregarnos los domicilios. Nosotros entregamos domicilios también, yo soy socio de una empresa que entrega domicilios, pero a todos les pagamos sus prestaciones sociales. No tiene por qué haber una competencia, ¿sí?, desleal desde ese punto de vista. Entonces promovemos que haya igualdad, que la cancha esté limitada. Sí, que haya una diferenciación y que se distinga que es una mediana empresa, que tiene un margen, y hoy más en el mundo de hoy, los márgenes, ustedes lo saben muy bien porque son empresarios, los márgenes se han reducido. Si a usted le sube el costo laboral un 30, hasta un 37 según los cálculos de Acopi Nacional, puede subir el costo de la nómina un 37%, pero cuando menos le sube el 17%. ¿Sí? Entonces pues usted salió del mercado, sale del mercado, ¿sí? Pierde competitividad. Si estaba produciendo zapatos que están entrando zapatos chinos muy baratos, pues ahora más zapatos chinos van a entrar. ¿Por qué? Porque el costo del zapatero va a costar más. Entonces sí debe haber una diferenciación entre las pequeñas y las medianas empresas, pero obviamente si hay similitud entre tamaño y actividad, las reglas deben ser parejas para todo el mundo. Acopi tampoco no es enemiga de los sindicatos, no promueve el odio a los sindicatos, que algunos pocos empresarios, yo también sé que son muy pocos empresarios los que odian los sindicatos, pero nosotros no odiamos los sindicatos. Nosotros consideramos que los sindicatos son una expresión de la democracia a nivel mundial. Eso está reconocido por la ONU y en todos los países civilizados, capitalistas, ¿sí? Hay sindicatos, y los sindicatos en muchas oportunidades, sobre todo por ejemplo aquí en Colombia en los temas estatales, los sindicatos han ayudado a destapar la corrupción y han trabajado para que no ocurran cosas que no debieran ocurrir en las empresas. Entonces nosotros no estamos contra los sindicatos, los respetamos y queremos buenas relaciones con los sindicatos. De hecho, aquí tenemos un empresario que tiene 1.800 empleados, tiene Francisco, por ejemplo, en una empresa que yo le conozco, y tiene magníficas relaciones con el sindicato, ¿sí? Por eso, ¿por qué? Porque se considera una herramienta de la democracia para defender los derechos de ellos y para buscar las buenas relaciones, para mediar en la relación empresario-trabajador. Acopi apoya algunas cosas, infortunadamente son poquitas, pero sí apoyamos algunas cosas de la reforma, ¿sí? Pero también manifestamos mucha preocupación por algunos aspectos de la reforma. Y yo, como les dije, no vengo aquí a decirles, a hacerle un listado exacto de las cosas que hay, pues porque se tornaría, pues primero muy larga, y segundo, pues no es mi área desde el punto de vista como abogado, ¿sí? Porque no soy abogado, pero sí nosotros manifestamos algunas cosas gruesas que nos preocupan y nos preocupan altamente. Bueno, ya lo había dicho, la Acopi piensa que la cancha debe estar nivelada y que las normas deben ser similares para las empresas. Consideraciones preliminares, continuamos con esto. El 58% de los colombianos que están en capacidad de trabajar o no tienen trabajo o trabajan en la informalidad. Y el proyecto de la reforma no trabaja ni plantea, elude ese tema. No está, y la misma ministra después lo dijo, que la reforma no es para generar empleo. Simplemente está mirándolo desde un punto de vista, y se lo entiendo porque ella viene de los sindicatos, ¿sí? Pero no se lo comparto porque está mirando un solo lado.
Y si usted jala la pita solamente para un lado, pues se revienta, ¿sí? Queda cargada la cosa. No está mirando ella desde el punto de vista de las empresas y menos está mirando desde el punto de vista de la pequeña y la mediana empresa. Insisto en que es importante que la legislación tenga diferencia, entienda la diferencia, las condiciones de las grandes empresas frente a las pequeñas empresas. Una pelea que, por ejemplo, nosotros hemos venido dando ya durante como 5 reformas tributarias ha sido que a la pequeña y a la mediana empresa, igual que en otros países, tengamos una tasa diferencial del impuesto de renta. Infortunadamente, en 2 oportunidades le hemos estado a punto de coronar, pero siempre se han opuesto, y se han opuesto pues los gobernantes, porque prácticamente la presión y el lobby que hacen las grandes empresas impiden que se abra esa puertica, no la quieren dejar abrir. Porque claro, si la abren con un punto, que era lo que le estábamos diciendo, denos 1 o 2 puntos, aunque sea de diferencia en el impuesto, dice, esa puertica no se puede abrir porque después por ahí sí empiezan a pedir más. Entonces, la progresividad en los impuestos que ordena la Constitución Nacional no se da a nivel de empresas. Igualmente, en el resto de normas, aquí vemos que a las grandes empresas les piden lo mismo que a las pequeñas. Entonces, si usted va, por ejemplo, a las curtiembres, les aplican toda la normatividad, en vez de que el gobierno les ayude a resolver el problema, lo que hacen es cerrar las empresas, perjudicando al empresario y dejando a la gente sin trabajo. Insisto en que la reforma eleva el costo laboral y no resuelve el problema del empleo, que el problema del empleo en Colombia, a manera de ver de Acopi, tiene que ver con el modelo económico del país. El neoliberalismo está acabando con la industria, y la industria, la producción manufacturera, es la que mejor paga a sus empleados, la que le da mayor estabilidad, la que usa mayor conocimiento. No hay un país en el mundo que haya alcanzado un nivel de desarrollo alto, económico y social, sin haber desarrollado primero su industria. Y la industria es la que genera el comercio, la industria es la que genera la investigación, la industria es la que jalona todo el aparato productivo de un país. Y acá en Colombia, y no solamente porque aquí lo decidieron, sino porque nos lo imponen, los organismos multinacionales imponen la liberación a rajatabla y por eso de los mercados, y por eso terminamos nosotros, ya llevamos 10 años con un tratado de libre comercio mal negociado, asimétrico. Un ejemplo, el azúcar no entró. ¿Por qué no entró? Porque Estados Unidos no quiso exponer su azúcar, pero sí nos impuso la papa, el pollo y todo lo demás. Estamos importando 30 o 40 veces más la comida que hace 10 años. Nuestra balanza comercial era positiva, durante muchos años era positiva, y desde el Tratado de Libre Comercio cambió y ahora es negativa, pero es negativa progresivamente. Llevamos como en 5.000 millones de dólares negativos en la balanza comercial con solo Estados Unidos, cuando nosotros teníamos una balanza positiva en 2000 y pico antes del Tratado de Libre Comercio. Y no estamos, yo que vivo el libre comercio, yo estoy en la logística del comercio internacional, yo no estoy en contra de los tratados, yo no estoy en contra del comercio internacional. Colombia debe mantener relaciones
con todos y cada uno de los países del mundo, en cultura, en comercio, en industria, en investigación, en todo. Tenemos que tener buenas relaciones. Lo que pasa es que esas relaciones tienen que ser en pie de igualdad y para beneficio mutuo, no una imposición. Entonces, nosotros sí vemos que la industria, la producción nacional está siendo muy afectada por haber negociado mal los tratados de libre comercio. Pero no solamente los tratados de libre comercio, es que nosotros tenemos un costo país muy alto. La gasolina, los peajes, las malas carreteras, el costo de la electricidad, son costos más altos que en los demás países, y por eso no es que el empresario sea vago, no es que el empresario quiera ganársela toda, no es que el empresario es un ladrón que quiere tumbar al consumidor, no, es que tiene unos costos más altos que le impiden ser eficiente en la producción y tener una competitividad, una productividad que le permita bajar el costo y poder competir en los mercados. Nosotros somos conscientes de eso. Ese es el modelo económico que tenemos, y el empleo se resuelve cambiando el modelo económico. Un modelo capitalista, desde luego, ¿sí? Un modelo de libre competencia. Pero es que nosotros no tenemos la libre competencia, porque nosotros estamos con las manos amarradas, mientras de China, con quien no tenemos tratado de libre comercio, por ejemplo, entran los productos subvalorados, y aquí el gobierno, en vez de apoyar a los textileros, el mismo gobierno demandó lo que los textileros consiguieron en el Congreso, en el plan de desarrollo en el gobierno anterior. Fue el mismo gobierno que tiene la obligación, el Ministerio de Comercio e Industria, y pareciera que fuera el Ministerio de Comercio e Importaciones, porque fue el ministerio el que demandó para que los textileros no pudieran tener ese beneficio que habían logrado en el Congreso y que venían llorándole a los gobiernos anteriores, a ese y a los anteriores, para que hubiera una protección para la industria de las confecciones. Bueno, se debe revisar. Nosotros consideramos que dentro del capitalismo que tenemos, ¿sí?, que debe revisarse el modelo económico. Yo insisto mucho en esto. O sea, nosotros no somos críticos de profesión de un gobierno, ¿sí?, ni de este ni de ningún otro. A todos los hemos criticado, pero no somos parte de ese coro que encuentra en todo lo que hace el gobierno un error. No, entonces esta reforma para nosotros tiene ese aspecto que nosotros apoyamos. Entonces se restablecen los 30 días. ¿Se acuerdan que esa norma la teníamos? Era que los empleados también tenían que pagar preaviso, y si no, la empresa tenía derecho a descontarlo. Eso lo restablecen. Entonces yo creo que eso es una medida que tenemos que apoyar. La revisión del contrato a término fijo, pues la verdad, y tenemos que reconocerlo, sobre todo algunas empresas grandes, ¿sí? Hay empresas grandes. Escuchaba yo a un abogado muy importante en una conferencia, ¿sí?, que todos sus empleados son a término definido, ¿sí?, y no tiene empleados de planta para su misión, para su objeto social. Entonces hubo abusos. Creo que debe poderse revisar, ¿sí? Otra cosa que es como importante es que se le reconoce, que si se llega a reconocer, o sea, había una ley que ponía que protegía a los discapacitados o a las madres que estuvieran a las señoras que estuvieran embarazadas, pues entonces ninguno recibíamos discapacitados porque no los podíamos despedir así se portara mal. Ahora, si se reconoce cuando entra esa condición, pues queda en igualdad de condiciones. Yo creo que eso es bueno, tanto para las personas afectadas por esa discapacidad como a las empresas, porque entonces ya podremos recibir personas. Nosotros, yo no tengo ninguno, ¿sí?, porque dije, no, pues ya no, si se porta mal no lo puedo despedir. Ahora podría pensarlo, ¿sí?
la norma también menciona que a esas plataformas digitales las van a obligar a que cumplan con las normas laborales. Nosotros estamos de acuerdo con eso, todos en la cama o todos en el suelo. No tiene por qué haber empresas que no paguen, ¿sí? No nos tenemos que inventar, sí, con palabras rebuscadas, ¿sí? Para tumbarle las prestaciones sociales a sus trabajadores. Hay una cosa que parece buena, que uno a primera vista puede pensar que es bien y que la apoyamos, pero la apoyamos con reservas, porque tiene que ser muy consultada, muy concertada, es que van a regular el trabajo en el campo. Sí, los campesinos también tienen derecho o deben tener derecho a que tengan algún tipo de prestaciones sociales y a pactar y a formalizar ese empleo. Pero ojo, porque no es lo mismo, ¿sí?, una agroindustria o un empresario mediano pequeño en el campo, porque si le ponen a pagar todas las mismas condiciones de una gran empresa, pues entonces lo quiebran y lo sacan del mercado, ¿sí? Hay algunos aspectos que, por ejemplo, puede haber ya jurisprudencia. Y lo que está haciendo la norma simplemente es que ya los está metiendo en el código. Entonces, por ejemplo, la jornada diaria de 8 horas y con 42, bueno, eso va a ser gradual, ustedes lo saben, que en una actitud populista, a ver si ganaban las elecciones, en el gobierno pasado aprobaron esa reducción de la jornada laboral. Mala cosa para un país. Germán Rodríguez dice siempre que, pues, ¿cómo vamos a salir de la pobreza si vamos a trabajar menos? Nosotros debemos trabajar, ¿sí? Y lo que está haciendo esa norma es volvernos más perezosos. Nosotros dándonos el lujo que se dan en Europa, sí, cuando tenemos unas condiciones y una brecha que hay que cerrar muy grande. Entonces, pero eso lo están poniendo ya, eso ya existía, ya viene eso, pero lo están poniendo ya. Entonces, el fuero ocupacional, el fuero de salud, por ejemplo, eso ya lo están metiendo ahí. El fuero prepensional, eso era por jurisprudencias, ahora se volvió norma. El fuero de padre o madre, cabeza de familia, ¿sí? Tiene una parte gravísima, que es que la están ampliando, pero eso está en la otra hoja. Pero todo esto ya estaba en la práctica, simplemente lo están poniendo en blanco y negro de una vez en la norma y no esperar que los jueces lo apliquen. Hay exceso de tiempos. Nosotros somos uno de los países que tenemos más días festivos, que tenemos unas vacaciones más amplias. Hay exceso de tiempo pagado pero no trabajado, y aquí lo van a ampliar. Eso va directamente a los costos de producción de una empresa. Y los aspectos, estos son bastantes, yo traje algunos, pero la recomendación que es que primero nos enteremos y asistamos, que hay muchas conferencias en estos días. Anoche casualmente escuché una posición que me llamó mucho la atención de un señor Orjuela, que es de la CUT, pero tiene una posición muy condescendiente con las empresas, y hablaba de que no se podía hacer un planteamiento desbordado al subir los costos de producción, porque afectaría al aparato productivo, y eso lo dijo un sindicalista. Entonces debemos meternos, y obviamente hay muchos abogados que están haciendo un análisis puntual, artículo por artículo, y del efecto y del costo. Yo no traigo eso, traigo la inquietud. Entonces, los recargos nocturnos, yo les voy a poner un ejemplo.
Vamos a hacer somos una empresa de zapatos y el zapato me cuesta 90.000 pesos hacerlo y yo lo vendo en 100. Me estoy ganando el 10%. ¿A cómo? Me los hacían de día, entonces no tenía recargo nocturno. Pero la época, me llegó un cliente especial y me dice, póngame más zapatos a producir, véndame más zapatos, le doblo el pedido. Entonces ya no se los puedo vender a 100. ¿Por qué? Porque me toca pagar horas extras. Pero en cambio desaprovechamos la oportunidad de que hay unos empleados que quisieran tener doble turno, trabajar en una parte y venir a trabajar por la noche. Pues ¿por qué no nos dejan pactar los horarios, como en la mayoría de los países? No, eso no sube. Subirle al 100% es un golpe muy duro para las empresas. Pero repito, esto tiene que ver con la competitividad del país, con la competitividad de la empresa, pero la del país mismo. ¿Cómo queremos nosotros que Colombia pueda exportar? Los gobiernos se la pasan diciendo todo el tiempo que es que debemos exportar. Hombre, no podemos producir y no podemos competir aquí en nuestro propio mercado, en donde no hay que ponerle fletes internacionales ni aranceles. No podemos competir aquí. ¿Cómo será cuando suban las horas extras? Nosotros todos queremos que nuestras empresas tengan 3 turnos diarios. Ojalá, qué bueno sería para el país, para el empresario, para los empleados. Pero si los pedidos extras me van a costar el doble, pues no se los puedo vender, señor cliente. Solamente le vendo lo que puedo hacer de día, porque lo que puedo hacer de noche no lo puedo vender porque salgo del mercado por mi precio. ¿Sí? Iniciar las horas extras. Insisto, debemos poder pactar. Iniciarlas a las 6 de la tarde, no es por mezquindad, es por productividad, es por la competencia que tiene que tener el país y las empresas para competir en el mercado nacional e internacional. ¿Y por qué en el mercado nacional? Porque es que aquí competimos con China, con Estados Unidos, con Brasil. Entonces, tenemos que tener la competitividad y el costo salarial, pues es un costo importante. Y si sube en esa proporción, nos saca del mercado. El aumento de la licencia de paternidad que se sube, o sea, primero ahora es para los dos, para él y ella, ¿cierto? Y se sube, antes eran como que 5 semanas. Entonces ahora 12 semanas. ¿Eso qué significa? Eso va directo al PIG. Eso va directo al PIG. Repito, un incremento desbordado de los costos laborales, pues le quita a uno al apetito empresarial para enganchar más gente. Así de sencillo. ¿Sí? No es que no queramos. Yo personalmente pienso, y en la empresa, aquí con la venia de mi socio Silvino, nosotros aumentamos el 18% a nuestros empleados, porque consideramos que entre más ganen, más demanda hay, y la demanda dinamiza la economía y por ende beneficia a todo el país, a las empresas. Hay que poner plata en los bolsillos de los consumidores para que haya mayor consumo, y el mayor consumo pues genera producción. Es una virtud, sería, pero obviamente no puede ser desbordado para que saque a la empresa de los precios de mercado. No puede ser desbordado. Nosotros consideramos que un incremento desbordado termina devolviéndose contra las empresas y obviamente contra la economía del país. Otra cosa, y esta es muy grave, nosotros estamos de acuerdo con que un trabajador que se despida hay que indemnizarlo si es sin justa causa, pero nosotros tenemos que tener la posibilidad, las empresas tienen que tener la facilidad de aumentar o reducir la nómina de acuerdo con las necesidades del negocio, de acuerdo con las necesidades de la empresa. Porque si yo perdí por cualquier razón, puede ser una causa interna, un defecto de calidad, o puede ser una causa externa, llegaron productos más baratos del exterior. Pero si yo pierdo un mercado, pierdo un cliente, ¿por qué tengo que mantener
los empleados que ya no necesito me están obligando a quebrarme. Nosotros tenemos que tener derecho a reducir la nómina cuando la situación de la empresa lo aconseje, cuando sea conveniente, cuando lo quiera, o simplemente, si a mí no me cae bien una persona por cualquier circunstancia, pues la despido indemnizada. No me pueden obligar a trabajar, a mantener en la empresa una persona que yo no quiero. ¿Sí? Eso es contraproducente. Y más porque también adelante vamos a ver que la carga de la prueba ya no puede uno despedir por justa causa, porque eso va a ser un problema tremendo. ¿Sí? Entonces usted va a quedar con un enemigo dentro de la empresa, porque ahora hablamos del reintegro. ¿Sí? Entonces usted no tiene por qué estar obligado a tener una persona que por cualquier circunstancia, puede ser un sesgo personal. ¿Usted por qué tiene que tener un empleado que no quiere? ¿No? Ahora, no estoy diciendo que lo despidamos sin indemnización, no, paguémosla, pero déjeme despedirlo. Es que la amenaza grave está ahí, es que ahora va a ser obligatorio tener, no se puede, y eso es el contrato fijo, ¿sí? No se puede despedir a una persona. Eso sí que es grave, eso sí es bien grave. No es tanto la plata, yo prefiero que me pongan a pagar más salario, pero que no me pongan ahí un enemigo en la empresa que me dañe el ambiente laboral. Eso es muy grave. Los contratos de aprendizaje ahora se volvieron contratos de trabajo. Germán decía, no estoy seguro bien los cálculos, pero usted decía que sale más caro entonces un aprendizaje, ¿sí?, que un empleado normal. No estoy seguro por qué lo dijo, lo repito aquí cual loro, pero pues no sé si Germán quiera decirlo por qué. Ah, ya. Sí. Sí, señor. El contrato a término fijo, yo no estoy por el abuso de eso. ACOPI no está por el abuso de eso. Pero aquí se está planteando en esa norma que el contrato a término fijo no es apto para las empresas, sino que se va a privilegiar y obligarlo a tener un contrato a término definido. Ojo con el tema, no sé si está más adelante o lo borramos ayer, pero nos explicaba un abogado en una conferencia que estuvimos, que generalmente los empresarios ponemos en el objeto social de las empresas que esta empresa es de ingeniería y por lo tanto hace tales y tales y tales cosas que son muy misionales, pero además puede importar, exportar, construir, no sé, y pone todas las actividades habidas y por haber. Ese hecho hace que se tipifique en un caso determinado que el contrato fijo, el contrato a término fijo no se puede emplear porque casi todas las actividades están en el objeto social de la empresa y entonces no puede subcontratar ninguna. Entonces, una recomendación es que miremos, bueno, nosotros somos una empresa que está así el objeto social. Si puede uno hacer todas las actividades, desde la sastrería hasta la funeraria y todo. ¿Sí? Entonces hay que revisarlos porque se pone en peligro, porque si llega a suceder que usted tiene un problema con un empleado que contrató a término fijo, se lo puede volver indefinido. No sé si está aquí. ¿Se devolvió? No. Sí, las empresas deben tener la libertad de despedir, pero obviamente pagando las indemnizaciones del caso. Pero obviamente tampoco que las vayan a elevar como las están planteando. ¿Sí? Es que recuerden que nosotros teníamos 30 días por el primer año y después iba bajando.
Ahora entiendo que hasta los 5 años están planteando que sean 45 días y después sí empieza a bajar. O sea, usted no se puede deshacer de un empleado, ¿sí? Y como la carga de la prueba para justificar la causa justa está en la empresa, pues entonces se vuelve interminable por 2 motivos: porque es más difícil probarlo, y segundo, porque en el ministerio se van a demorar mucho tiempo, ¿sí? Entonces se demoran 2, 3 años para fallar, entonces mientras tanto usted no lo pudo votar. Entonces era mejor no pelear con él y aguantárselo. Alejandra, ayúdeme, que a mí se me olvidaron cuál es la sexta, esa es su condición de las causales sexta y octava, criterios ¿cómo es eso? No, rápidamente, eso hace referencia a las causales de despido por justa causa, en las que se deben tener en cuenta criterios de razonabilidad y proporcionalidad respecto a las causales de despido que se argumentan en dicho despido, valga la redundancia. Entonces deben ser proporcionales y razonables y no excederse, y eso pues es un criterio que puede volverse muy a discrecionalidad del empleado y también a discrecionalidad de cómo lo juzgue el Ministerio de Trabajo a la luz del inspector que haga la revisión. Entonces se vuelve muy discrecional, digámoslo de esa manera. Y otra cosa que a mí me parece supremamente grave es que dicen que sí, pero en realidad es que no. ¿Sí? Dice que usted sí puede despedir por justa causa, pero si el empleado le da por decir que fue por discriminación, usted tiene obligación de reintegrarlo. O sea, se le parquearon. Entonces, eso es supremamente grave. Y yo repito, pues entonces déjemelo, yo lo indemnizo, pero déjemelos. Nosotros, por ejemplo, por política, todos se portan mal y los despedimos con indemnización para evitar tener que ir a un juzgado. Entonces uno siempre, ¿sí o no? Esa es la práctica. Esa es la práctica general. Uno los despide sin justa causa y le paga su indemnización y salen de amigos, y después ya uno se lo encuentra en la calle y todo bien. Sí, pues esa es la política, porque uno, ¿qué prefiere? ¿Pelearse con los empleados o pelear más bien en el mercado con la competencia? Yo prefiero pelear en el mercado con la competencia y no pelear con mis empleados, porque después de pronto me toca volverlos a llamar. ¿Para qué me los he hecho enemigos? Sí. Y insisto, la indemnización ahora están planteándola a 45, ya no por el primer año, sino que creo que es hasta 5 años que la mantienen, y después sí empieza a bajar, pero no baja como está ahorita, sino baja como a 30 días y así. Entonces se vuelve, o sea, tiene que quebrarse usted para poder sacar un empleado. Entonces le toca a uno quedarse ahí con él, así ya no esté rindiendo. Puede que no esté robando, pero ya no quiere rendir. ¿Por qué? Porque sabe que no lo pueden echar, porque como la indemnización vale harta plata, entonces no lo podemos sacar. Bueno, yo me estaba como alargando y me da mucha pena. La flexibilidad laboral pues es necesaria, no para que abusemos, pero es necesaria. Nosotros tenemos que poder ampliar la nómina y reducirla. Si yo tengo una necesidad, o sea, tengo un pedido extraordinario, no contrato a la gente, prefiero no venderlo, porque digo, si recibo los empleados después no los puedo despedir. Cuando uno recibe un empleado, dice Germán también, cuando uno recibe un empleado, hace una entrevista y dice sí, le pone el visto bueno para que lo vinculen, uno no está pensando en echarlo, uno está pensando en que dure harto tiempo, porque el costo que nosotros tenemos para vincular personal, el costo del enganche es alto en nuestras empresas, y más con todos los requisitos que hay ahora para eso. ¿Sí? Entonces uno no está para cambiar el personal. Algo muy grave para una empresa es la rotación del personal. O sea, la posición del empresario no es rotar el personal, es que tenga estabilidad. A uno como el empresario, eso, pero hay momentos en que toca tomar decisiones, y son decisiones dolorosas, pero más dolorosas se vuelven si nos imponen unas indemnizaciones supremamente altas o una imposibilidad de despedirlos. Debe haber flexibilidad. La reforma laboral, y en eso pues repito el caso por ejemplo de las plataformas, nosotros estamos de acuerdo, y personalmente yo estoy dando una pelea un poco en solitario también
para pelear contra estas empresas Rapid y todas estas empresas que nos hacen competencia desleal, porque se inventan unas figuras para desconocer las prestaciones sociales, mientras otros demás estamos trabajando y hacemos lo mismo, pero les pagamos prestaciones sociales a los empleados. El tiempo parcial. Si hoy contratamos medio tiempo, tenemos que pagar las prestaciones sociales como si fuera tiempo completo. Eso es grave. Entonces, ¿cómo contrata uno? Si yo te necesito 3 horas, pero además hay otras situaciones, que hay gente que no puede trabajar porque está estudiando, no puede trabajar sino 3 horas diarias. ¿Por qué no nos dejan contratarlos? ¿Por qué no nos dejan pactar el horario? Esa flexibilidad. Ahora, no digo que sin pagar prestaciones, no, paguemos las prestaciones proporcionales al tiempo que trabajan. Si trabaja 3 horas diarias nomás, pues que se pague las 3. Si trabaja medio tiempo, pues que se pague la mitad. Pero no lo están planteando así. Sí, debe haber la flexibilidad, insisto, para pactar el horario con los trabajadores. Hay gente señoras que tienen hijos, no podrían trabajar sino a ciertas horas. Déjenos contratarlas de tiempo parcial. Seguimos con las conclusiones. El efecto de la baja producción y el alto desempleo y la informalidad obedece al modelo económico. Ojo con eso. Es que a veces a los empresarios nos asusta que se hable del modelo económico. Y el cambiar de modelo económico no quiere decir que nos vamos a hacer lo de Venezuela. Cambiar de modelo económico tiene que decir que tiene que haber libre competencia, pero de la de verdad. No pelea de tigre con burro amarrado como nos toca a los empresarios, sobre todo los de la manufactura, para competir con empresas o con productos extranjeros. El incremento desproporcionado en los costos laborales, que es un costo que pesa harto dentro del PIB, ¿sí?, hace que la empresa salga del mercado, el país pierde competitividad. Si estamos pensando en exportaciones, olvídense de las exportaciones. Ya mencionaba lo de los tratados de libre comercio y todo el costo país. Germán dice que la capacidad de producir riqueza es más importante que la riqueza misma. Colombia lo que necesita, o los países lo que necesitan, es tener un aparato productivo que genere riqueza nacional. Y esta reforma laboral no está persiguiendo eso. Y repito, no es desde el punto de vista de la tacañez de un empleado, como a veces nos la han hecho sentir o a la ministra o a algunos dirigentes sindicales. El empresario, nosotros somos empresarios porque queremos, y si nosotros tenemos demanda, pues vamos a producir, y si vamos a producir necesitamos más empleados. Si el pedido me lo aumentaron, vamos a meter más empleados, pero si la normatividad me lo permite. Si no, pues genera pereza de inversión, genera pereza de enganche de personal. Hay que cuidar el mercado interno, hay que cuidar el mercado interno, y esto está subiendo los costos de producción en Colombia. Un país que cuente con más empresas es un país que generará empleo, y un país con poco desempleo dinamiza la economía y se vuelve virtuoso el procedimiento, el fenómeno, y beneficia a todos. Bueno, yo creo que ahí, le repito, no era un análisis legal, sino lo que siente un empresario y lo que sentimos los empresarios que estamos en ACOPI. Les agradecemos mucho la invitación, y decía su presidente que hay actividades, hay oportunidad de trabajar juntos desde ACOPI y el Foro de Presidentes. En ACOPI tenemos la mejor voluntad para que entremos en contacto y desarrollemos tareas juntas, entre esas esta,
defender a las empresas frente a la reforma. Nosotros los invitamos a que se afilien a ACOPI. En ACOPI nosotros nos decimos de las micro, pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, tenemos empresas grandes que no se sintieron representadas en gremios más grandes que ACOPI. Y por eso, o sea, aquí tengo un ejemplo, don Francisco. ¿Sí? Pero nosotros tenemos empresas afiliadas que, siendo empresas grandes, se mantienen ahí porque nos ven peleando por la producción nacional.